Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Bien, estamos estudiando las manifestaciones del Espíritu Santo y cómo moverse en profecía, cómo moverse en los dones. Y hemos visto que lo más importante es el ancla de la palabra de Dios, tener la palabra de Dios como ancla, que todo tiene que ser juzgado, venga de quien venga, sea famoso, menos famoso, más conocido, menos conocido, tiene que ir, confirmado con la palabra. Cuando digo confirmado con la palabra, no quiere decir que alguien cite un texto bíblico mientras da la profecía. Yo he conocido grupos que hacen eso. Primero citan, porque así dice el Señor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Citan un versículo y después dan la profecía que no tiene nada que ver con el versículo, pero como han citado el versículo, pues dicen o creen que está basado en la escritura. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la letra, la palabra, el contexto, el mensaje, que tiene que estar de acuerdo con el sentir general del plan de Dios en la palabra, de la palabra escrita. La palabra es que es Cristo Jesús. O sea que tiene que estar de acuerdo con Cristo. Después, la semana pasada vimos la naturaleza, porque hay cosas, hay conceptos que a lo mejor no están en la palabra de Dios. Profecías, palabra que Dios te da para darle a alguien o que te dan a ti, que no encuentras nada claro en la palabra de Dios, pero sí está el carácter y la naturaleza de Dios. Está de acuerdo con la naturaleza de Dios, está de acuerdo con su misericordia, con su gracia, como vimos la semana pasada, con su corazón de restauración. Siempre que Dios da una palabra, incluso, no sé si lo habéis vuelto a escuchar o no, pero el Antiguo Testamento, que es donde se basan muchos para decir Dios es un Dios de juicio, un Dios severo. Incluso en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios daba una palabra de aviso o de que venía castigo sobre el pueblo, siempre iba respaldada por una salida o por una palabra de restauración. Si os arrepentís, no vendrá esto sobre vosotros. Si volvéis a mí, yo restauraré a la tierra prometida. O sea que y eso no cambia, Dios no ha cambiado y eso sigue igual. Esta tarde quiero ir un paso más allá y ver algunos aspectos prácticos, eh, sobre el ambiente espiritual, la esfera del espíritu, que tiene mucho que ver con la vida del creyente. Según el nuevo diccionario bíblico, que es el que tengo aquí instalado, hay dos conceptos diferentes de lo que es conocimiento. Para los griegos, por ejemplo, el conocimiento es contemplativo, es, eh, es contemplar la realidad de una forma estática, eh, que no cambia. Por ejemplo, conocimiento, con un ejemplo para que me entendáis, 1 más 1 son 2. Eso es conocimiento estático, eso no cambia nunca. Siempre va a ser lo mismo. El cielo es azul, el agua es mojada. ¿Por qué? Porque es un conocimiento estático, porque es así, porque lo dice teoría, porque lo dice la ciencia. O sea que el conocimiento para el griego, los griegos creían y recibían conocimiento observando los objetos materiales que los rodeaban. Todo ese tipo de conocimiento en la Biblia se conoce como conocimiento del alma, conocimiento de la mente, de la cabeza. Lo tenemos aquí. 1 más 1 son 2. Los árboles son verdes. Ok. El- y ese es el, el conocimiento, la enseñanza y la educación del occidental. eh, Está basada en esto, en el tipo de conocimiento griego. En la escuela tenemos que leer un montón de libros, nos llenan la cabeza de
conocimiento estático. Esta persona dijo esto, esta persona dijo lo otro, esto es así, esto es asá. Y, ok, y quiero comparar eso con el conocimiento hebreo, el estilo de conocimiento hebreo. El estilo de conocimiento, cómo consiguen conocimiento los hebreos es a través de un proceso dinámico. Dinámico quiere decir vivido, concebido. Es una relación, es una experiencia, el conocimiento experimentado, experimental. Eh, y, o sea que yo sé que lo sé porque lo he vivido, yo sé que lo sé porque lo he experimentado. No sé si veis la diferencia o no. Ese es el conocimiento hebreo y en la cultura hebrea. Y ese es el conocimiento en el cual se basa la palabra de Dios. Y ese tipo de conocimiento en la Biblia se conoce como el conocimiento del corazón. Y el criterio para que este conocimiento sea realidad en tu vida y para que te muevas en este el criterio es la obediencia. Cuando tú aprendes algo, cuando Dios te revela algo, lo obedeces. En otras palabras, lo vives, lo experimentas. Y una vez que lo has experimentado, nadie en el mundo puede hacerte cambiar de idea. Puede venir alguien con el conocimiento griego, del tipo griego, que son la mayoría, el conocimiento occidental, pueden venir con sus teologías y sus libros y sus dogmas y tratar de convencerte. Por ejemplo, yo cuando era joven, cuando Dios me llamó al ministerio, una de las cosas que me dijo fue: quiero que enseñes sanidad, quiero que enseñes el poder de la palabra, que es algo. Y pasó una situación en mi hogar. Yo estaba recién casado, mi esposa se enfermó, entonces yo oré por ella y no pasaba nada. Y fui a Dios y le dije: Señor, si tú quieres que enseñe sanidad y quieres que enseñe la palabra tal como es y quieres que enseñe el poder de Dios, entonces tienes que mostrarme de que es real, de que es verdadero, de que no es solamente una teología. Entonces volví a casa porque me había ido a la orilla del río a orar, a hablar con Dios. Últimamente no me gusta la palabra orar, no sé si sabéis. Hablar con Dios, a tener relación, a hablar con Dios: Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Cuando volví, con mi mujer estaba de rodillas en la casa adorando a Dios, tal, porque se había sanado, es lo que tenía, había desaparecido totalmente. Eso es el conocimiento dinámico, es el conocimiento estilo hebreo. Entonces puede venir cualquier teólogo, puede venir cualquier predicador del mundo, puede escribir cualquier libro y venderlo en Amazon. Cualquier escritor famoso o menos famoso discutiendo y diciendo, tratando de comprobar de que la sanidad no es para hoy, de que ya ha pasado. Y no me van a convencer. ¿Por qué no me van a convencer? Porque yo lo he vivido. Mi conocimiento viene no de la cabeza, sino del corazón, porque lo he experimentado. Y esa diferencia entre los diferentes tipos de conocimiento eh, es lo que marca o lo que nos da a entender lo que es vivir en la esfera del espíritu, en el mundo del espíritu. Y quiero hablar un poco sobre eso hoy. Cuando experimentamos por nosotros mismos una realidad de la palabra, y es por eso que es importante obedecer lo que lees en la Biblia, entonces nos convencemos de que es así y nadie nos puede cambiar de pensar. No, todo creyente, tú y yo y todo aquel que ha puesto su fe en Cristo vive en dos esferas, vive en dos reinos, en dos esferas. Vivimos en la esfera física y vivimos en la esfera espiritual, queramos o no queramos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Nuestra mente, nuestra alma, acordarse que somos espíritu, alma y cuerpo. Todo creyente vive en dos esferas, en la física y en la espiritual. Y nuestra alma nos sirve en la esfera, en una esfera o en la otra, según nosotros la hayamos desarrollado.
si la hemos desarrollado para vivir en la esfera física, nuestra alma va a estar siempre fijándose en los síntomas, en las circunstancias, en los problemas, en lo que nos rodea, en las batallas, en las aparentes derrotas. Pero si hemos renovado nuestra alma, como dice Romanos 12, con las cosas, hemos puesto nuestra mente en las cosas del espíritu, del cielo, en las cosas de arriba, no en las de abajo. ¿Os suenan esos versículos que estoy citando? Entonces nuestra alma nos va a servir en la esfera espiritual. Sí, pero Dios está en el trono. Sí, pero Dios sigue siendo. Sí, el gobierno se levanta y los gobiernos, guerras y esto y persecución y hambre y pestilencias y corrupción. Pero Dios, como veía en el Espíritu y esta mañana, pero Dios está sentado en el trono y se ríe del hombre. O sea que como creyentes vivimos y reinamos o vivimos y nos movemos en un reino invisible que es el reino de Dios. Y es el reino de Dios, es invisible. Y la esfera en la cual nos movemos, en la esfera física, donde vemos con nuestros ojos naturales y con nuestros cinco sentidos naturales. Lo que es importante es que primero, como creyentes, primero tenemos que recibir en la esfera espiritual, invisible, antes de poder orar y antes de poder colaborar con Dios para hacer que las cosas que estamos pidiendo y las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra se hagan realidad en el mundo físico. No sé si me habéis escuchado, acabo de decir. Primero tenemos que recibir en el ambiente, en la esfera espiritual, lo invisible, antes de poder orar. Y fijarse lo que estoy diciendo, porque eso es serio. A veces oramos y nuestras oraciones son simplemente un juego de azar. A ver si cuela, a ver si no cuela, a ver si Dios contesta, a ver si Dios no contesta, a ver si Dios contesta por causa de mis lágrimas. A ver, no. Primero tenemos que verlo en el ambiente espiritual, verlo y recibirlo es en el cielo. Y una vez que lo hemos recibido en el cielo y estamos convencidos de que es así, entonces podemos orar de acuerdo con Dios, cooperar con Dios, lograr con Dios, cooperar con Él, para que se haga realidad en el mundo físico. O sea que para mí, personalmente, yo lo comparo, esto de vivir en las dos esferas, lo comparo a una persona que es bilingüe, o que habla más de un idioma. No sé cuántos aquí son bilingües, hablan más de un idioma. Y en el caso mío, personalmente, como me he criado en otro país que no es el español, no solamente hablo dos idiomas, sino que estoy cómodo, podríamos decirlo, o para mí es fácil porque he tenido que aprenderlo, eh, el vivir en las dos culturas. O sea que no es solamente ser bilingüe, sino vivir en dos culturas diferentes. Cuando estoy en España, me presentan a una mujer, tengo que darle un beso en las dos mejillas. Cuando estoy en un país de habla inglesa, no puedo hacer eso. Tengo que adaptar, cambiar de cultura. ¿Por qué? Porque allá se da la mano. Si la mujer te da la mano primero, si no simplemente dices, qué gusto de conocerte, sin besos y sin mano. ¿Me entiende alguien o no? La forma de comer. eh, Aquí en España se cena a las 9 o las 10. En un país de habla inglesa se cena a las 6:30. ¿Por qué? Porque la gente se acuesta antes, la vida es diferente, la forma de expresarse es diferente. O sea que no es solamente hablar los dos idiomas, sino cambiar de cultura y vivir en esas dos esferas. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, para mí, me he dado cuenta que pienso en inglés y después tengo que traducirlo al, al español cuando voy a hablar. Eh, ¿Qué es lo que estoy diciendo antes? Recibirlo en lo invisible en el reino y después hacerlo realidad en el mundo físico. Los números. Si tú me hablas a mí de números o yo estoy leyendo el periódico, estoy leyendo una página en el internet y la página está en español,
pero de repente sale un número. Por ejemplo, dice, si necesitas más información en español, si necesitas más información, llama a este número y automáticamente, no sé por qué, los números los leo en inglés. Los veo en inglés, no en español. 626-78456. ¿Por qué? No lo sé. Porque estamos en dos esferas. ¿Me está entendiendo alguien? Y eso es lo que, para mí, eso es comparable a lo que es la vida del creyente. Vivimos la esfera física, vivimos también y somos ciudadanos de la esfera. Estamos sentados con Cristo en la esfera espiritual, en la esfera espiritual. Y cuando uno es bilingüe y está acostumbrado a vivir en dos culturas diferentes, es lo mismo que cuando eres cristiano y tienes tu mente puesta en el cielo, en las cosas de Dios. Aprendes a moverte. ¿Os acordáis de la escalera que baja del cielo? Cristo Jesús le dijo a Natanael, verás una escalera que conecta el cielo a la tierra y a ángeles que ascienden y descienden sobre la escalera. Eso es vivir en los dos ambientes, subir y bajar, subir y recibir de Dios, bajar y hacerlo realidad en la tierra, subir y hablar con Dios, bajar y hacerlo efectivo aquí en la tierra. Como dice Jesús, cuando oréis, orar y decir, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que tenemos que aprender, eso es la profecía, eso es la adoración, eso es. Una vez un adorador me preguntó, un amigo que es adorador profético me preguntó, me dijo, ¿qué nos hace falta? David, ¿qué nos hace falta para? Y esto fue hace años y lo sigo creyendo y lo sigo profetizando. ¿Qué nos hace falta para romper esas barreras en la adoración, que donde Dios se puede manifestar y mover y glorificar y ser exaltado sin que nuestra carne entre en juego? Yo le dije lo que necesitamos no son coritos nuevos, no son coritos nuevos. Lo que necesitamos es subir al cielo por esa escalera, subir a la presencia de Dios, escuchar a los ángeles adorar, escuchar a los redimidos del Señor, mejor dicho, adorar a Dios en la presencia de Dios, escuchar la adoración celestial y bajar del cielo y hacerlo realidad aquí en la tierra. Eso es la vida bilingüe, eso es la vida cuando cristiana, o debería ser así. Vivimos en dos esferas. Como creyentes, aunque nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo, nuestra ciudadanía, mejor dicho, está en la esfera espiritual. Nos sentimos tristemente más cómodos en esta esfera terrenal. Estamos más pendientes de lo que vemos, de los sonidos, de los sentimientos, de lo que sentimos, de lo que olfateamos, olemos, de lo que sucede, de las circunstancias que suceden alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta con la misma facilidad de lo que hay en la esfera espiritual. De hecho, la mayoría de los creyentes se sienten incómodos, incluso tienen miedo de la esfera espiritual y de las cosas espirituales. Se sienten incómodos cuando alguien habla en lengua, se sienten incómodos cuando se manifiesta la presencia, se sienten incómodos cuando pasa algo en la esfera espiritual. Estamos controlados por el mismo problema que tenía Tomás, el discípulo de Jesús, que necesito ver para creer, y si no veo, no creo. Sin embargo, Dios, Jesús, en Juan 20, 25 al 31, le dice a Tomás, pon tu mano aquí en mi herida, mete tus dedos en mis heridas y verás que soy yo. Y entonces cuando Tomás lo hace, dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le responde, porque has visto y has tocado, has creído. Más bienaventurados son aquellos que no ven y sin embargo creen o han creído. O sea que Cristo Jesús está diciendo aquí que esa actitud de Tomás de necesitar ver para poder creer es una señal de una fe pequeña, de una fe débil. Y sin embargo exalta y levanta y anima a aquellos que sin ver han creído y creen en la resurrección física en este caso.
En Hebreos 11, del 1 al 3, la palabra de Dios, también el famoso capítulo de la fe, en Hebreos 11, del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Os dais cuenta? Se reciben en lo espiritual antes de que se manifiesten en lo físico. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de cosas invisibles. O sea que tenemos que aprender a ver las cosas en lo espiritual antes de que aparezcan en lo natural. En lo espiritual sabemos que existen. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La provisión de Dios. En el cielo no hay necesidad. La sanidad de Dios. En el cielo no hay enfermedad. La salvación de Dios. La presencia de Dios. La adoración, como mencioné hace unos minutos. La oración pura que tanto anhelamos aquellos que amamos a Dios y somos adoradores. Una adoración sin límites, una adoración sin que la carne entre en juego, diga: "Ah, ya me he cansado, ya estoy tal, no siento nada". Y esa es la definición que encontramos en Hebreos 11 de los grandes hombres y mujeres de fe, los patriarcas como Noé y como Abraham. Ellos vivieron este tipo de fe. En Hebreos 11, ahí mismo en el versículo 7 y el 8, fue por la fe. Acordarse, la fe es, como vuelvo a repetir la definición, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y que aún no podemos ver. Por la fe, Noé construyó un arca, un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. La gente hasta entonces no habían visto agua, no habían visto lluvia, no habían visto inundaciones, y por la fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, aquello que conocía, aquello donde estaba su seguridad, y fuera a otra tierra que Dios le daría por herencia, sin saber a dónde iba, sin saber cómo era esa tierra. La fe tiene una promesa de parte de Dios antes de que se materialice en nuestro mundo temporal. Ya ha recibido, ya tiene en su corazón la promesa de Dios. Y esa esfera espiritual es mucho más real que lo que vemos aquí en la tierra físico. La fe entonces es como, podríamos decir que es como un prismático. Un prismático nos deja ver lo que está lejos, nos lo deja ver cerca, nos lo deja ver como si estuviese aquí mismo al lado nuestro. Y la fe es un don de Dios que nos la necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, la fe verdadera requiere riesgo. Requiere riesgo. La fe sin riesgo no es fe. Noé, en el Hebreos 11:7 nos dice que Noé edificó el arca, movido por el temor, respeto y reverencia a Dios, se movió en fe. ¿Por qué? Porque temía más, tenía más reverencia y temía más a Dios que lo que pudiese pasar si se equivocaba y si realmente no hubiese escuchado de Dios. ¿Quién me entendió lo acabo de decir? Cuando recibimos palabra profética de Dios, cuando recibimos una de las palabras de conocimiento, lo que sea, nuestro reverencia y temor a Dios debería ser más grande que el temor a fallar y que la gente se burle o nos critique. Muchos de nosotros como creyentes estamos obstaculizados, impedidos de escuchar la voz de Dios y de obedecerla, porque tenemos una fe que no es de Dios, una reverencia. Hay dos clases de temor, una que
dos clases de temor que tienen mucho que ver con el vivir por fe. Una de ellas es el temor piadoso, el temor a Dios. Dios es Dios y yo voy a obedecerle. Y la otra es el temor al hombre, a lo que digan si nos equivocamos, a lo que, a lo que puedan decirnos o juzgarnos si nos hemos equivocado y realmente no hemos escuchado de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio o de una mente sana. Si nosotros no obedecemos a Dios por temor a equivocarnos o por temor a lo que piensen los demás, al final va a impedir que Dios nos use, va a impedir que veamos la bondad y la fidelidad de Dios y la grandeza de Dios en nuestra vida. Es un problema serio. Necesitamos tratar con él. Si queremos movernos en la esfera espiritual, en la manifestación del Espíritu Santo, tenemos que tomar una decisión. ¿Bajo qué temor voy a moverme? ¿Voy a moverme bajo el temor impío, el temor al hombre, o voy a moverme bajo el temor a Dios? Que si Dios me lo dice, yo tengo que obedecer, porque quiero que su nombre, tengo reverencia hacia Dios y que su nombre sea glorificado. Si escogemos la primera, la impiedad, el temor impío, de temor al hombre, vamos a estar más pendientes de la voz del hombre, de la voz de la gente, que dirán. Y eso causa parálisis en el creyente. Necesitamos ser como Noé, escuchar a Dios, la voz de Dios, y ser movidos por esta reverencia a Dios. Y cuando la gente se burle, que seguro que lo harán, tenemos que asegurarnos de que hemos oído de Dios, de que que somos bilingües. Uso ese ejemplo, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Y de que la Biblia en Timoteo, como he citado antes, nos dice que Dios nos ha dado una mente sana. No nos estamos volviendo locos. Hay muchas formas en las cuales Dios habla a su pueblo, a sus hijos. En Juan 10:4 Jesús dijo, mis ovejas oyen y conocen mi voz. Eso quiere decir que todo creyente puede hablar en nombre de Dios. Todo creyente puede oír la voz de Dios. En Amós 3:7 lo leímos el domingo pasado, pero podemos leerlo otra vez hoy. Amós 3:7, el profeta Amós dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. Así que, ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado. Así que, ¿quién puede negarse a proclamar lo que es su mensaje, lo que Dios ha hablado? Así que aquí está comparando el temor al león que ruge a la reverencia y el temor a Dios. Cuando un león ruge es porque tiene hambre y los demás animales salen huyendo en temor. Cuando Dios nos habla proféticamente, necesitamos reverenciarlo y obedecerle. Y el resultado, el resultado natural de oír la voz de Dios es profetizar y proclamar el mensaje de Dios. En Hebreos 1:1 nos dice que Dios nos ha hablado en diferentes formas a través de su Espíritu. Dios nos habla a través de manifestaciones divinas. Dios nos habla a través de ángeles. Dios nos habla a través de visiones. Dios nos habla a través de trances. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla con la voz audible. Dios nos habla con la voz interior que no es audible. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dios nos habla a través de nuestra intuición. Dios nos habla a través de percepciones y de impresiones. Dios nos habla a través de imágenes mentales. Una imagen que viene de repente a tu mente, unos minutos, unos segundos. Dios nos habla a través de nuestros 5 sentidos.
Dios nos habla a través de otras personas que a veces no nos gusta tanto, pero hay muchas formas diferentes a través de las cuales nos habla. Es por eso que tenemos que Es por eso que tenemos que someternos al Espíritu Santo, estar sintonizados al Espíritu Santo, a la esfera espiritual y para escuchar y estar atentos en todo momento de nuestro día, tanto de noche como de día, tanto durante el día como cuando dormimos. Dios incluso en una ocasión habló a Balaam a través de un burro y espero que ningún creyente tenga que llegar a eso para escuchar la voz de Dios. Una de las formas, una de las mejores maneras de aprender a entrar en este ambiente espiritual del Espíritu y aprender cómo el Espíritu Santo nos habla, es estudiando los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis, por ejemplo. Cuando lees los libros del Antiguo, los profetas del Antiguo Testamento, os dije la semana pasada que llevo 3, 4 semanas leyéndolos y los lees con cuidado. Te vas a dar cuenta cómo ellos experimentaban el ambiente espiritual, cómo ellos oían, cómo Dios les hablaba a ellos y Dios no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Y vemos cómo interactuaban con Dios, interactuaban con el ambiente, con la esfera espiritual. Los profetas en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis, por ejemplo, nos hablan de oír la voz de Dios, nos hablan de oler la presencia de Dios, nos hablan de gustar la presencia de Dios, nos hablan de sentir, nos hablan de ver, de oír. O sea que lo que quiero decir con eso es que vivimos en mundos paralelos, esferas paralelas, de la misma forma que en el mundo físico tenemos los 5 sentidos. En el mundo espiritual, en la esfera espiritual, tenemos los 5 sentidos espirituales que funcionan de la misma forma que en el ambiente espiritual, que en el ambiente físico. En el ambiente espiritual igual que en el ambiente físico. Y interactuamos con el mundo físico a través de esos 5 sentidos. Lo mismo pasa en el ambiente, en la esfera espiritual. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que tienen miedo de vivir por los sentimientos, lo que llaman sentimientos, emociones. Y como consecuencia de ese miedo no se abren a tener experiencias espirituales, a escuchar la voz de Dios, a permitir que Dios les hable y los use. Sin embargo, si somos diligentes, si somos sabios, hemos estudiado ya 2 formas diferentes de probar con la escritura y con el carácter y la naturaleza de Dios para no equivocarnos, para no tener miedo en este mundo de los sentimientos, de las emociones. Dios nos ha dado un ancla que es su palabra de Dios. No, Dios nos ha presentado a sí mismo en Cristo Jesús para no caer en error. Y para poder ser creyentes efectivos para Dios, para poder ser creyentes sobrenaturales, necesitamos hablar los 2 idiomas, el idioma natural y el idioma espiritual. Necesitamos poder cambiar, funcionar en las 2 culturas, la cultura terrenal y la cultura espiritual. ¿Por qué? Porque la cultura, la esfera natural, desesperadamente, como ya sabéis y estáis viendo, desesperadamente necesita ser cambiada por lo que vemos y oímos y traemos de la esfera espiritual. Para poder traer la palabra de Dios aquí a la tierra, primero tenemos que entender el lenguaje del cielo. Lo triste es, o como pasa en el mundo espiritual, si fuésemos ciegos, si nos faltara uno de los 5 sentidos, fuésemos ciegos, sordos, paralíticos, sería muy difícil poder funcionar en ese mundo físico. Sin embargo, lo triste es que en la iglesia muchos creyentes
no pueden funcionar en el mundo espiritual porque no tienen o porque no desarrollan estos sentidos espirituales. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente, porque se nos va el tiempo. La primera es el oler, el olfato, el oler, el sentido del olfato. En el Antiguo Testamento muchos de los profetas hablan de esta experiencia, hablan de, por ejemplo, qué sé yo, Isaías. Isaías nos habla de que estaba en la presencia de Dios y el incienso, el fuego estaba quemando incienso y el humo del incienso subía a la presencia de Dios. Y de repente escuchó la voz de Dios que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El incienso tiene un olor. En Apocalipsis 8:3, la palabra de Dios nos habla de que Juan vio un ángel con un recipiente lleno de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, llegando hasta la misma presencia de Dios. El olor de nuestras oraciones, el olor del incienso, por experiencia, por lo menos en 3 ocasiones que yo me acuerde, en algunas reuniones que hemos tenido en diferentes partes del mundo, aquí en España también, durante la alabanza y adoración, más de una, dos, tres personas después de la reunión me han dicho: pastor, mientras estamos adorando y orando, podíamos oler un perfume celestial que no era de este mundo. Si hubiese sido solamente una persona, yo hubiera dicho: pues es tu imaginación, pero diferentes personas. Sentíamos el aroma del cielo. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús tiene un aroma especial? Y cuando su presencia se hace real, puedes olerlo. Otro de los 5 sentidos es el saborear, el gustar. En Ezequiel 2 tenemos un ejemplo de esto. En Ezequiel 2, versículo 9. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo. O sea que vemos aquí ya 2 o 3. Miré y vi una mano, visión, que sostenía un rollo. Y cuando él abrió el rollo, entonces vi que estaba escrito en ambos lados, por dentro y por fuera, lamentos y declaraciones de condena. Y sigue el en el capítulo 3. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje. O sea que estaba diciéndole: cómete esta palabra que viene de Dios. Una forma de recibir profecía es que Dios nos diga: cómete esta palabra. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Y al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Sabor a miel. O sea que en Apocalipsis tenemos otro ejemplo. En Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leerlo para que veáis que son cosas que no me estoy aquí inventando. Lo tenemos en el antiguo pacto y en el nuevo. Después la voz del cielo me habló de nuevo: ve y toma el rollo abierto, perdón, de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo, y él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Y en mi boca fue dulce, pero cuando lo tragué se volvió amargo. Entonces el ángel me dijo: ahora vuelve a tu pueblo y profetiza sobre ellos, sobre naciones, sobre lenguas y sobre reyes. La palabra profética, saborear, a veces es dulce, a veces es dulce, y no sé aquellos que profetizan si saben esto por experiencia. A veces recibimos la palabra de Dios y dice: es dulce, pero cuando tenemos que soltarlo sobre la vida de alguien es amargo. Es por eso que
A veces no queremos obedecer o tenemos que tener cuidado, como vimos el domingo pasado, de cómo de pedirle a Dios sabiduría para hablar lo que Dios nos dice que hablemos. El tercer sentido es el ver. Cuando vemos en el espíritu, son realidades espirituales que a veces no son realidades físicas, son realidades espirituales. Por ejemplo, puedes ver palabras escritas sobre una pared o puedes ver palabras escritas sobre la frente de una persona cuando estás orando por ellos. Eh, a veces, no siempre, pero a veces, a veces muy puntualmente, cuando he orado por alguien, he visto el nombre de la enfermedad escrito en la frente de la persona. Y oro de acuerdo, no siempre. Ok, me gustaría que fuese más a menudo, pero como he dicho antes, a veces por miedo limitamos la manifestación de Dios en nuestra vida. Eh, a veces a veces se ve en el ambiente espiritual la palabra del órgano del cuerpo que está dañado, la función. Vemos dibujos, vemos lenguajes simbólicos. A través del Antiguo Testamento está lleno de ejemplos como estas. En Oseas capítulo 12, versículo 10. ¿Dónde está Oseas? Oseas 12:10 dice, por ejemplo, yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y con parábolas. Nos habla con visiones y con parábolas. ¿Qué son parábolas? Parábolas son cuadros, ilustraciones. Y la Biblia está llena de estas cosas. No tenemos mucho tiempo para leerlas todas, pero voy a leer dos o tres. En Amós 1:1 dice la palabra, este mensaje profético fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa. Él recibió el mensaje por medio de visiones. ¿Cómo recibió el mensaje? Por medio de visiones. El 7, Amós 7, versículo 1. Amós 7:1. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. El versículo 4 de ese mismo capítulo. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Y así sucesivamente. Le dio el mensaje a través de visiones. Versículo 12 del mismo capítulo. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allá. En otras palabras, no nos traigas más palabra de Dios. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Es otro Miqueas 1:1. Vamos a ver el de Miqueas. Miqueas 1:1. 1:1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje, fíjense bien las palabras, le dio el siguiente mensaje a Miqueas cuando Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. O sea que le dio un mensaje profético, pero se lo dio a través de visiones. Zacarías es otro igual. Isaías está lleno de ejemplos. Jeremías 1:11, Isaías 1:1. También vemos en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 9:9, por ejemplo, que a los profetas se les conocía como videntes. ¿Por qué? Porque recibían el mensaje profético en visión y después lo hablaban. He dicho antes, otro sentido es el de oír. Y este quizás sea el más común, ¿ok? De recibir de palabra de Dios. Oír en el espíritu, que se conoce como la voz interior del espíritu, o oír con los oídos físicos, que es la voz audible de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Elías en 1 Reyes 19, versículos 12 al 13. Elías escuchó la voz apacible de Dios. En Malaquías, Malaquías 1:1, yo oí la voz de Dios que me dijo, y así sucesivamente. Jeremías, hay muchos ejemplos. Puedes buscarlo en la concordancia para no
leerlos ahora todos. Daniel es otro de ellos que escuchó la palabra de Dios, lo escuchó con su espíritu. Bien, otras veces, y esta forma suele ser más común en mi caso, es la palabra en hebreo, una de las palabras que se traduce como profecía. Y hay varias, ¿ok? En el hebreo y en griego. Una de ellas es la palabra nabi, que se escribe N-A-B-I. Y esta palabra nabi quiere decir inspiración repentina, sin haberlo premeditado, sin haberlo sabido antes. Algo que burbujea y salta hacia afuera. Una inspiración repentina sin haberlo pensado o premeditado. La palabra navi. Esta es la más común en el caso mío. Por ejemplo, a lo mejor estoy hablando con alguien y me viene, viene una palabra, lo digo, y después cuando termino la conversación digo, ¿y a dónde saqué eso? ¿Y por qué dije eso? Si no lo había pensado, no se me había ocurrido antes. Ok, sé que es del Señor, es la palabra Navi, N-A-B de burro y una inspiración repentina que viene de repente. Y la última, son el tacto. eh, el tacto y sentir la presencia de Dios. Cada vez que sientes la presencia de Dios, lo vas a ver, lo vas a notar en tu cuerpo físico, afecta tu cuerpo físico. Y algunas de estas sensaciones eh, pueden ser proféticos. Palabra de conocimiento, sientes el dolor que alguien está sintiendo cuando estás orando por sanidad. Em, ok, o simplemente cuando, como he dicho antes, cuando tu cuerpo reacciona a la presencia todopoderoso de Dios. Daniel, por ejemplo, cuando la presencia de Dios vino sobre él, en Daniel 10:8 dice, no me quedaban fuerzas en mis piernas y me caí con el rostro en cara como muerto y quedé pálido y como muerto, tirado en el suelo sin poder levantarme. Daniel 10:9 al 11, Daniel 15 y 16. Y el ángel que se manifestó tuvo que ir y ayudarle y levantarlo. En el Nuevo Testamento vemos las mismas manifestaciones en Mateo 28:2, en Marcos 16:5, en Juan 18:4. En Apocalipsis 1:17, una vez más, el nuevo pacto. Vemos a Juan, el apóstol de Jesús, que dice, y cuando vi su presencia, caí como muerto a sus pies y quedé sin fuerza, caí como muerto a sus pies. O sea que podemos ver a través de estos 5 sentidos espirituales las diferentes formas en las cuales Dios nos habla. Cada persona es diferente. Cada persona va a recibir diferente. Yo no puedo decirte cómo yo recibo o cómo yo oigo, porque todos somos diferentes. Hay gente que son más emocionales, otras menos emocionales, otras más lógicas, otras menos lógicas. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que no rechacemos al Espíritu Santo y que estemos siempre con esa actitud de obedecer, de escuchar, atentos. Acordarse que somos bilingües. Hablamos 2 idiomas, el físico del mundo terrenal y el espiritual de la esfera espiritual. Vivimos en 2 mundos, de la esfera espiritual y la esfera física. Tenemos que tomar la decisión de colaborar con Dios, de estar atentos, de prestarnos a su servicio, de someternos, de no dejar perder ninguna oportunidad. Y mientras más maduremos en estas cosas y mientras más despiertos estén nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos espirituales al mundo espiritual de Dios, más expuestos, más dispuestos estaremos para recibir y ser usados por Dios para hablar proféticamente en la vida de las personas que Dios pone en nuestro camino.
ser obedientes, acordarse lo que hemos dicho del temor a Dios. Tiene que ser más grande en tu vida el temor y el respeto a Dios que el temor que le tengas al hombre, a la gente. Así, si se burlarán de ti o no, si te equivocas o no te equivocas, si van a reír de ti, si se van a burlar, si te van a condenar, si te van a juzgar. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál controla tu vida? Porque según cuál escojas para que controle tu vida, así obrará Dios y te usará Dios para traer bendición y para hablarte a ti personalmente y para hablarle a otros y para recibir tú de parte de Dios. Así es como funcionan las manifestaciones del Espíritu de Dios. Amén. Y también serás, no solamente para la manifestación, sino que estarás más despierto, más, eh, más despierto al mundo espiritual y a lo que se mueve espiritualmente alrededor tuyo. Y te darás cuenta que, como dice Efesios, muchas de las luchas que tenemos no son contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que quieren destruirnos, hundirnos y evitar que cumplamos el propósito de Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Que el Señor os bendiga.